Y mire que eso lleva a una cosa importante también sobre el crecimiento económico de Colombia y cómo uno de los puntos más importantes del crecimiento del año pasado, del 2024, fueron las remesas, que son la plata que envían colombianos que se van al exterior y le mandan a sus familiares aquí dentro del país, claro. Porque además fue uno de los puntos que más creció, si no me equivoco, Lucas, además del agro y otras cosas, las remesas fue otro de los puntos importantísimos dentro del crecimiento económico. Hubo un boom de las remesas, Camila, que viene creciendo en los últimos años, pero particularmente en el año pasado, en 2024, las remesas enviadas al país crecieron cerca de un 16.5% frente a lo que se había registrado en el 2023, y lo más increíble de esto, Camila, es que ha superado incluso a la inversión extranjera directa en el país. Esto se calcula que fue un total de 11.900 millones de dólares. Imagínese la cantidad de plata y sobre todo remesas que vienen de países como Estados Unidos, por supuesto, como España y como Chile. Pues es que precisamente sobre eso que usted está diciendo es que nos acompaña a esta hora Wilson Tovar. Wilson Tovar es el gerente de investigaciones económicas de acciones y valores, que es corresponsal de Western Union en Colombia. Cuando la gente manda plata a nuestro país y no lo hace a través del sistema bancario, lo hace a través de los corresponsales que son o Western Union o el otro es MoneyGram. Es hay como otro, el otro pero famoso. Western Union, Camila, es el más importante a nivel mundial. Y precisamente sobre eso, gerente Tovar, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros. Este aumento de las remesas llegando en el 2024 a nuestro país, de lo que ustedes han podido ver, ¿se debe a qué? ¿Por qué aumentaron de esa manera la entrada de remesas a Colombia? Hola Camila, un gusto saludarte a ti y a toda la mesa, un placer estar con tu audiencia. Bueno, un sinnúmero de variables son las que pueden explicar un poco el comportamiento de las remesas en Colombia en el último año, que sin duda alcanza una cifra récord en la historia del país. De una parte, ya ustedes lo tocan, hemos tenido un incremento sustancial en la migración de colombianos hacia diferentes países. Normalmente el destino preferido de los colombianos es hacia los Estados Unidos y hacia España. Cerca del 45% de la población migrante de Colombia se va para los Estados Unidos, un 25% para España, particularmente en los últimos años, un tanto más a Chile, bueno, y hay otros países, sin duda. ¿Qué pasa con esos países en los últimos años? Pues que sin duda tanto España como los Estados Unidos han estado manteniendo una dinámica del mercado laboral bastante potente, con incrementos particularmente en los salarios cercanos al 4%. Al 4% en dólares o en euros significa un ingreso bastante interesante. La situación política de Colombia en los últimos 5 años en particular han aumentado un poco la velocidad de salida de los colombianos, y en ese contexto pues bueno, pensaríamos en otras variables como adicionales. Pensemos que los colombianos son muy buenos hijos y tratan de ayudar a sus familias, tratan de enviarle parte de esos ingresos que normalmente reciben, con una característica importante. Si tenemos en cuenta la tasa de cambio de hace 10 años, 11 años, podemos decir que prácticamente la tasa de cambio se duplicó. Entonces, si una persona le enviaba $100 a su familia, básicamente el poder adquisitivo se ha venido incrementando gracias a la tremenda devaluación que hemos tenido en Colombia en los últimos años. No es un fenómeno exclusivo, pero es un fenómeno que termina beneficiando un poco claro, ese envío de dinero. Pero, señor Tovar, las remesas, pues obviamente me imagino yo que Estados Unidos es el país número 1 de donde recibimos remesas, pero ¿cuáles son, digamos, como ese top 3, ese top 5 de países que envían remesas a Colombia? En este momento, Camila, los Estados Unidos, el primer lugar, España, segundo lugar, tercer lugar, Chile. Ha venido creciendo sistemáticamente un poco las remesas que se vienen desde México. Fíjate que hay una cosa bastante particular que ha ocurrido en México. Tú sabes que es el paso obligado de muchos inmigrantes a los Estados Unidos, pero con el tremendo desarrollo que ha tenido recientemente México, ha encontrado lugar para que muchos colombianos, pero muchas personas de otros países del mundo encuentren ahí trabajo y están recibiendo pagos en dólares. Entonces ese es un canal también que ha venido creciendo recientemente, pero ahí estarían básicamente los 4 países tradicionales y más concentradores de las remesas hacia Colombia. Gerente Tovar, varios organismos o centros de investigación han reportado que el año pasado las remesas crecieron bastante respecto al 2023 y uno pensaría que es récord, pero viendo la tasa de cambio, la conversión a pesos, no sé si ustedes tengan el dato, que fue inferior al 2023, por lo que el dólar estaba más alto en el 2024. Es decir, pasado a pesos, ¿qué sería récord? ¿2023 o 2024?
Mira, en el monto nominal estamos hablando de un crecimiento solamente en el mes de diciembre, 37%. Entonces ahí tienes un incremento bastante potente. Ahora, sin duda que la tasa de cambio en Colombia llegó a un máximo casi de 5.200 pesos y afortunadamente la tasa ha venido estabilizándose, como lo ha ocurrido en otras partes del mundo, hasta los niveles que tenemos hoy, 4.200 pesos. Pero como quiera que sea, el número del valor promedio que envía el colombiano, que se asciende más o menos hasta los 187, 195 dólares por mes, en el tiempo, y como yo lo mencionaba, en un horizonte de tiempo más largo, pues la tasa se duplicó, la tasa de cambio se duplicó. En ese sentido, sí que ha venido el colombiano que está en el exterior tratando de que sus familias, por ejemplo, se beneficien haciendo un ahorro para hacer una compra de una vivienda de interés social. A eso se debe, ¿no? Ha habido un auge de las metodologías, las herramientas que se utilizan para enviar dinero, lo cual ha permitido reducir sustancialmente los costos. Pero por otro lado, ha habido un interés de querer ayudar a que las familias accedan permanentemente a tener una vivienda, y eso son razones potentísimas para que el colombiano que está afuera trate siempre de ayudar a las familias, ¿no? No sé si usted tenga esta información y si lo puedan identificar, pero ¿mandan más remesas mujeres colombianas en el exterior o hombres colombianos en el exterior? ¿Ustedes tienen ese dato? Mira, la verdad es que no tenemos normalmente el color de los beneficiarios, no necesariamente de la identidad siempre del remitente, y no hemos tenido esta clasificación. Lo que te puedo decir es que zonas del Valle, del Cauca, de Cundinamarca y de Antioquia reciben en general el 60% de las remesas que entran a Colombia. Pero estaría siendo un dato interesante para investigarte y te lo cuento luego. Esto me parece interesante para ver quiénes son los que más se van y terminan enviándole remesas a sus familias. ¿Y el ticket promedio de la remesa que se envía es de cuánto? Que eso sí lo deben tener ustedes. Sí, nosotros tenemos claro que el ticket promedio es un número bastante menor a $250. Okay. Por supuesto que hay algunos que tienen envíos mayores, un poco mayores, pero son excepciones. Pero el promedio está ahí, entre 187 y 195 dólares es lo que recibe en promedio un familiar de un inmigrante colombiano. Claro, pero $250 al 4.300 que está el dólar hoy es 1.075.000 pesos, que para cualquier familia pues es un ingreso importante que lo puede ayudar. Pues don Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, que además pues es precisamente el corresponsal de Western Union en Colombia, por donde se mandan las remesas. Gracias por atendernos. Quizá una última cosa, y es, ¿se siguen usando estos corresponsales bancarios, se siguen usando estas empresas como Western Union, como MoneyGram, pero ahora se están usando también los bancos cada vez más o no? ¿O sigue siendo este sistema de envío de remesas el más común? ¿Y por qué no los bancos? Mira, los bancos siempre han estado en el mercado de las remesas. Últimamente, en los últimos años, se han visto también, pues, obviamente, un volumen de recursos interesante que se entra a la economía colombiana y hacen parte de esto de los mercados objetivos y las líneas de negocio que tienen el objetivo reciente. Pero tenemos un gran incremento de oferta, digamos, como herramientas tecnológicas, que no nos sorprendería que en el inmediato futuro podamos tener plataformas como de Facebook, permitiendo, por ejemplo, que las familias tramiten sus dineros por ahí. Como digo, siempre será un recurso bastante frecuente y bastante fidelizado del cliente el tratar de remitir ese dinero por esas plataformas, ¿no? Pues es don Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores. Don Wilson, mil gracias por estar con nosotros y por darnos esos datos precisamente sobre una de las variables más importantes que tuvimos el año pasado sobre el crecimiento económico, y son las remesas, la plata que mandan colombianos que se van de nuestro país a trabajar a otras partes del mundo. Un saludo muy especial. Camila, un gusto, gracias por la invitación. Y precisamente